Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. Dasa trabajó en el pabellón de enfermos graves durante unos 6 meses y en ese tiempo había visto muchas cosas. Sin embargo, a diferencia de su colega Lena, nunca se quejó de las dificultades de la profesión. Yo mismo elegí este trabajo. Nadie me empujó a hacerlo. ¿Y qué tiene de malo cuando ayudas a la gente todos los días? Por supuesto, otras personas se encargan de tratar a los pacientes enfermos, y tu trabajo consiste en mantener las habitaciones estériles, cambiar la ropa de cama y ayudar a las enfermeras cuando acompañan a los pacientes a los procedimientos. Pero Daria no se detuvo ahí. En cuanto tenía un momento libre, se dirigía a un paciente y luego a otro. Y no con las manos vacías, sino con bonitas manualidades, que hizo con conos, bellotas e incluso cerillas corrientes. El personal de enfermería la miraba de reojo, porque Dasa no hacía nada malo. Al contrario, con sus amables juguetes, levantaba el ánimo de los enfermos y hacía todo lo posible por ponerles una sonrisa en la cara. Tomilina, ve a la sala 7. Hay que cambiar la ropa de cama de Starostin. Y no tardes mucho. Todavía tienes que pasar por la lavandería. Llegó desde el fondo del pasillo con la voz de mando de la enfermera jefe. Está bien, Olga Petrovna, ya vuelvo. Dasa, después de guardar otro artefacto en el bolsillo de la bata, respondió y se apresuró a cumplir la orden de su superior. Por alguna razón inexplicable, a Olga Petrovna le desagradó Dasa a primera vista, considerándola una simplona de aspecto extraño fuera de este mundo. Y en conversaciones íntimas con el jefe del departamento, Igor Sergeyevich, decía: es extraña. Es como una niña grande. Manualidades, dibujos. Debería ser enfermera en un jardín de infancia. Uno pensaría que su creatividad haría que los pacientes se sintieran mejor. El médico negó con la cabeza. Bueno, sí, hay tal cosa. Sin embargo, siempre hay una escasez de enfermeras. Déjala trabajar. Y siempre podemos echarla. Especialmente, hoy llega un nuevo médico al departamento. Joven, por supuesto. Es como un estirón. Pero nada, ya es una ayuda. Por lo menos podré hacer un calendario de vacaciones. Olga Petrovna asintió con la cabeza. Estas agradables reuniones con el jefe del departamento no eran infrecuentes, y todos en el departamento sabían que durante estas francas conversaciones, el enfermero jefe decía a menudo cosas que en principio podrían haberse callado. Mientras tanto, Dasa entró en la habitación 7. Boris Egorovich Starostin yacía con los ojos cerrados. Pero en cuanto entró el ordenanza, los abrió inmediatamente y sonrió. Aquí viene Dashenka. Ya te he identificado al oírte. Pasos cautelosos. Incluso ligeramente congraciador. Igual que un cat. Daria sonrió avergonzada. Bueno, Boris Egorovich. ¡Qué gato! Todo parece. Te he traído una nueva artesanía. Está hecha de un cono de abeto, agujas y un par de bellotas. Una dulce sonrisa apareció inmediatamente en los labios del paciente. Gracias, Dashenka. Usted es siempre tan amable conmigo. Y yo también tengo una solicitud. ¿Una petición? Preguntó Dasa sorprendida. Boris Egorovich estaba visiblemente avergonzado, como si no pudiera expresar en voz alta lo que quería decir. Perdóname por ser directo. Me siento estúpido, por supuesto. Pero, Dashenka, ¿podrías ser mi heredera? No para siempre. Solo por una semana. Este tiempo será suficiente para aclarar si me recuperaré de la operación o no. ¿Una heredera?, exclamó Dasa, que se quedó en silencio. No encontraba las palabras. ¿Convertirse en la heredera de un hombre de negocios? ¿Pero para qué? Ni siquiera sabía cómo reaccionar ante una petición tan inesperada. El paciente solía pedirle que le acomodara la almohada, le diera un vaso de agua o, a veces, simplemente que se sentara a su lado y leyera en voz alta. Pero era demasiado. Necesito una heredera, Dashenka. Solo por un tiempo. No confío en nadie, ni siquiera en mi esposa. Se llama Natalia. Pero ella, empezó Boris Egorovich y se detuvo a media palabra, no queriendo recordar algo muy desagradable. Dasa miró desconcertada al paciente. ¿De qué habla? ¿Por qué no confías en tu mujer?, preguntó Dasa.
Natalia siempre soñó con tener mucho dinero para poder comprarse lo que quisiera, explicó Boris Egorovich. Pero ella nunca pensaba en los demás, solo en sí misma. Si Natasha se queda con la herencia, mi imperio se hundirá. Simplemente quebrará. Dasha se encogió de hombros. Todo esto es extraño. ¿Y por qué incluirla a ella específicamente en la herencia? Por un lado, Daria no quería ofender a Boris Yegorovich. Por otro lado, no entendía exactamente lo que se le pedía. Era enfermera, no abogada. Y, por alguna razón, Dasha tenía la sensación de que Boris Egorovich ocultaba algo. He tomado una decisión, Dasha. Quiero que seas mi heredera. Solo por una semana. Y si muero, entonces para siempre. Entonces, ¿estás de acuerdo? Preguntó esperanzado el hombre de negocios. Bueno, no sé qué decirte, Boris Egorovich. No creo que pueda ser tu heredera. Además, no soy abogada y no sé cómo hacerlo, habló Dasha con calma, pero había perplejidad y desconfianza en sus ojos. Te lo explicaré todo, dijo suavemente Boris Egorovich. Eres una muchacha muy inteligente, amable y simpática. Todo te saldrá bien. Dasha miró al empresario enfermo y vio miedo y dolor en sus ojos. A decir verdad, no quería ofender a Boris Egorovich y su intención era ayudar. Se sentó cautelosamente junto a su paciente, escuchando de mala gana sus historias de vida, sueños y errores cometidos. Boris Egorovich no olvidó mencionar a su esposa, su carácter y su actitud ante el dinero. Dasha escuchó la confesión del paciente y sintió que empezaba a compadecerse de Boris Yegorovich. Así que me gustaría que te convencieras de que Natalia no merece mi propiedad, resumió Boris Egorovich, y si muero, utilizarás mi dinero para buenas obras y ayudarás a la gente. De acuerdo, dijo Dasha. Lo intentaré, pero no puedo prometerte que lo consiga. Gracias, Dashenka. Gracias. Ya me has ayudado al aceptar. Boris sonrió y le tocó suavemente la mano. En ese momento se abrió la puerta de la sala y entró Natalia, la esposa de Boris Egorovich, acompañada de un anciano vestido con traje de negocios. Dasha la había visto antes. Natalia había venido un par de veces a preguntar por la salud de su marido, pero siempre se marchaba rápido, como si no le preocupara realmente lo que el futuro le deparaba al empresario. Cariño, ¿qué está pasando aquí? ¿Y qué hace esa chica en la habitación? Comenzó Natalia de mala gana. Natasha, basta, intentó intervenir Boris, pero su voz ronca no se oyó. Quiero hablar con mi marido sobre el testamento. Aquí está el notario ya con nosotros. Así que, venga, vete de aquí, cariño, espetó Natalia. Dasha miró a la mujer con tristeza, sintiendo no solo antipatía, sino también cierto pesar. Se dio cuenta de que lo que tenía delante era una persona que no conocía el amor, que era capaz de hacer cualquier cosa en su propio beneficio, que no podía apreciar a nadie más que a sí misma. De acuerdo, me iré, dijo Dasha con calma, intentando no ver los ojos suplicantes de Boris Yegorovich. En ese momento, reunió el resto de sus fuerzas y dijo largamente: como el notario ya está aquí, ya lo he decidido todo. Mi heredera será esta enfermera, Dasha. El anciano abogado tosió avergonzado. ¿Seguro? Sí, respondió Boris Yegorovich, señalando el escritorio, sobre el que había un papel con un testamento esbozado de antemano. ¿Qué? ¿Hiciste qué? Esta es mi herencia. Soy tu esposa. Boris, estás loco. Gritó Natalia. Le estás dando todo a esa chica. Eres un loco senil. Natalia no pudo contenerse. Boris Egorovich se volvió de espaldas a la pared. No estoy loco. Estoy en mi sano juicio. Natalia, no recibirás nada más que lo que te corresponde. Quiero que mi dinero vaya a buenas causas. Natalia estaba furiosa. Se paseó por la sala, golpeando las paredes con los puños y gritando con todas sus fuerzas. Pero Boris Egorovich no le prestó atención. Miró a Dasha y había esperanza en sus ojos, esperanza de que ella le ayudara a librarse de este difícil pasado y a empezar una nueva vida. En ese momento, el notario, Víctor Vasilievich, se acercó cautelosamente al empresario y le pidió que confirmara su elección. Boris Yegorovich, dijo, debo asegurarme de que habla en serio y de que está al corriente de todo lo que ocurre. Le pido que confirme su elección por escrito.
Boris Egorovich asintió y, apoyándose en Dasa, firmó el testamento. Sintió que le temblaba la mano, y no era debilidad, sino indecisión lo que le atenazaba en ese momento. Adiós, Natalia, dijo Boris Yegorovich, mirándola a los ojos, no quiero volver a verte. Vete de aquí y no vuelvas. Tendrás una casa, un aparcamiento y una dacha en la costa. Dasa ayudó cuidadosamente a Boris Egorovich a meterse en la cama. Natalia vaciló un momento y, sin esperar al notario, salió precipitadamente de la habitación. En ese momento, el jefe, Igor Sergeyevich, estaba sentado en su despacho, amontonado de papeles, estudiando un documento con mirada pensativa. Igor Sergeyevich, tenemos que hablar. Natalia arrancó de la puerta. Exijo que despidan a esta chica. La que hoy trabaja de enfermera. Igor Sergeyevich levantó la cabeza y arrojó unas hojas sobre la mesa, como si se quemara los dedos. Natalia Ivanovna, sabes que no interfiero con el personal sanitario. Eso es prerrogativa de la enfermera jefe. ¿Estás sordo? Estoy diciendo que esta chica es un fraude. Falsificó el testamento de Boris y ahora es su heredera. Gritó Natalia, sin darse cuenta de que había cambiado a tú en la conversación. Igor Sergeyevich se levantó de un salto, apoyándose en la mesa, y se dirigió a la puerta. Natalia Ivanovna, calmate. Estás en un hospital, y debe haber silencio. ¿Silencio? Natalia insistió. Igual el silencio llegará cuando esa chica esté entre rejas. Ella no solo robó el dinero de Boris Egorovich, sino también mi felicidad. Y no me rendiré hasta que la encierren. Igor Sergeyevich suspiró, asombrado no solo por los gritos de Natalia, sino también por sus ilógicas conclusiones. Se le pasó por la cabeza que su invitada había perdido el juicio y necesitaba ayuda psiquiátrica. Vamos a pensar cómo vamos a resolver este problema de las enfermeras. Pero primero, tienes que calmarte. No descansaré, dijo Natalia. No hasta que esa chica sea despedida. Natalia Ivanovna, continuó el jefe, aún intentando calmarla, no puedo despedir a una enfermera a la carta. Tenemos normas en el hospital. ¿De qué estás hablando? ¿O es que estás harto de trabajar? Entonces te organizaré una excedencia indefinida. Y te hablaré de las salas privadas y del sobreprecio de los medicamentos. No me callaré, exclamó Natalia, con indisimulado enfado. ¿No has visto lo que está pasando? Está robando la herencia de un enfermo grave. Y tú hablas de normas. Igor Sergeyevich se puso pálido e involuntariamente se llevó la mano al nudo de la corbata bajo la bata. Natalia sabía cómo apretar las clavijas. Las salas de pago llevaban tiempo reportándoles a él y al médico jefe Piotr Viktorovich unos buenos ingresos. Pasando por alto la caja registradora, claro. ¿Cómo si no? Así que, Igor, empezó Natalia con mucho pánico, tienes 2 días para resolver el problema. Mientras tanto, prepararé los documentos sobre la incapacidad de mi marido. ¿Qué quiere decir con incapacidad? El superintendente no lo entendió al principio. Mental, ¿qué más? Solo un completo imbécil podría legárselo todo a este simplón. Así que, venga, resuelve el problema. O iré a través de mis canales y te echarán de aquí en un santiamén. Después de eso, ni siquiera podrás poner inyecciones a los vagabundos del albergue, resumió Natalia y agarró el picaporte de la puerta. Igor Sergeyevich asintió discretamente, comprendiendo que, de todos modos, ahora no era capaz de más. Al salir, Natasha se encontró cara a cara con un joven que sostenía unos documentos. Lo siento. Tengo que ver a Igor Sergeyevich, murmuró avergonzado el desconocido, pero Natasha no le prestó atención. Alto, delgado, con unas modernas gafas de montura fina, entró en el despacho un poco nervioso. Hola, Igor Sergeyevich, dijo el invitado con una sonrisa insegura, me llamo Alexei Samsonov, y estoy dispuesto a ponerme manos a la obra. Igor Sergeyevich lanzó una rápida mirada al joven y luego se quedó mirando la pila de papeles que tenía delante. Buenas tardes. Alexei, veo que no conoces las normas de nuestro departamento, dijo el jefe con rigidez, sin apartar los ojos del documento, aquí no se acostumbra a demorarse en la entrada, sobre todo cuando hay una cita. Lo siento, Igor Sergeyevich, se sonrojó Alexei, es que, quería saber dónde podía conseguir los historiales de los pacientes para...
Para ponerme al día lo antes posible. ¿Y usted cree que todo es tan fácil en este departamento? Dijo irónicamente el jefe del departamento. Cada paciente es una historia que requiere atención y comprensión. Alexei se sentía muy incómodo en este despacho. Tuvo una mala acogida, por no decir otra cosa. Igor Sergeyevich se reclinó en su silla, cruzando los brazos sobre el pecho. ¿Hiciste las prácticas, no? Preguntó entrecerrando ligeramente los ojos. ¿No te enseñaron cómo comportarte en un centro médico? ¿Cómo comunicarte con los pacientes? Aprendiendo, Igor Sergeyevich, murmuró Alexei, dudando en levantar la vista. ¿Pero? Igor Sergeyevich se estiró sarcásticamente. Debes de haber olvidado todo lo que te enseñaron. ¿O crees que es posible trabajar en este departamento sin experiencia? No. Claro que no. Igor Sergeyevich se apresuró a asegurarle a Alexei, estoy dispuesto a aprender. A todo. Vaya. ¿Estudiar? ¿En serio? Igor Sergeyevich sonrió. Estupendo. Entonces respóndeme a un par de preguntas. Dicho esto, el superintendente sacó una gruesa carpeta de un montón de papeles, la extendió sobre la mesa y, sin apartar los ojos del joven, empezó a hacerle preguntas. Dime, Alexei, ¿sabes lo que es la pancreatitis crónica? ¿Es muy peligrosa? ¿Cuáles son los síntomas? Alexei, intentando recordar las lecciones de las prácticas, empezó a tartamudear. Es una inflamación del páncreas. Y puede ser crónica. Síntomas son náuseas, vómitos, dolor abdominal. Igor Sergeyevich se rió a carcajadas. Increíble. ¿Sabes lo que es la pancreatitis? ¿Qué sabes de las complicaciones? ¿Coma diabético? ¿Peritonitis? Alexei guardó silencio. Comprendió perfectamente que Igor Sergeyevich le estaba provocando a propósito, haciéndole preguntas capciosas. El superintendente quería claramente demostrar lo incompetente e inexperto que era él, un joven médico. Finalmente, tras satisfacer su ego, Igor Sergeyevich llamó a la enfermera jefe Olga y le pidió que le enseñara el departamento al nuevo médico. En ese momento, le guiñó un ojo significativamente, haciéndole saber que le mostrara el camino correcto. Sin barnices, por así decirlo. Mientras tanto, la enfermera Dasa salió de la sala y, con un suspiro de alivio, se dirigió a la lavandería. Sentía algo extraño en el alma, una mezcla de alivio y alegría. Al mismo tiempo, no pensaba en la herencia, el dinero y el hecho de que, en teoría, podría hacerse rica. Naturalmente, Dasa no quería que. Después de todo, la salud de Boris Yegorovich seguía siendo lo más importante para ella. Y si la operación tenía éxito, la voluntad perdería toda su fuerza. Para Daria, esa sería la mejor opción. Caminando por el patio del hospital, la enfermera oyó una voz familiar. Dasa, espera. Era Georgi Mikhailovich, el conserje, siempre un abuelo amable y bonachón. Georgi Mikhailovich, hola. Sonrió Dasa. Dasa, querida, cuánto me alegro de verte. Exclamó con ojos brillantes el portero, cogiéndole la mano en un cálido apretón. ¿Dónde tienes tanta prisa, Sol? A la lavandería, Georgi Mikhailovich, por ropa nueva. ¿Y eso está bien? Guiñó el ojo Georgi Mikhailovich, hablaremos al mismo tiempo. El abuelo se apoyó en un banco de madera bajo un viejo tilo. Dasa notó que parecía preocupado. Dasul, empezó en voz baja, tengo un problema. No sé cómo decírtelo. La cosa es que en mi dacha. ¿Tu dacha? Preguntó Dasa con curiosidad. Georgi Mikhailovich se pasó la mano por la barba. Sí, susurró el conserje, alguien se queda allí por la noche cuando yo no estoy. ¿De la noche a la mañana? Dasa se sorprendió. ¿Quién es? No lo sé, se encogió de hombros Georgi Mikhailovich, cuando vengo aquí no veo a nadie. Pero todo está patas arriba, y a veces falta algo en la nevera. ¿Cómo sabes si alguien se queda a dormir? Georgi Mikhailovich suspiró. Simplemente lo siento. Y también, hizo una pausa, a veces dejan dinero en la mesa. Y una nota que dice gracias. Dasa se lo pensó un momento. Me pregunto, ¿tal vez sea un vagabundo? Quizá, convino Georgi Mikhailovich, pero en realidad no lo creo. ¿Tal vez viene un vecino? No.
Mis vecinos no son así, respondió Yuri Mikhailovich, los conozco bien. Dasa se lo pensó un momento. ¿Has intentado hacer algo? ¿Qué exactamente, querida? Georgi Mikhailovich se sorprendió. Pues, por ejemplo, poner una cámara oculta, sugirió Dasa, o cambiar las cerraduras de las puertas. ¿Cámara? Georgi Mikhailovich sacudió la cabeza. ¿A qué viene eso? No quiero asustar a nadie. Y dejan el dinero, así que no es con mala intención. Pero sigue siendo desagradable, dijo Dasa, lo que hace alguien en tu casa sin tu permiso. Sí, asintió Georgi Mikhailovich, es desagradable. Estaba pensando que quizá podrías venir conmigo a la dacha después del trabajo. ¿Yo? Dasa se sorprendió, ¿qué voy a hacer allí? Bueno, tú me ayudarás a resolverlo todo, dijo Georgi Mikhailovich, eres una chica lista. Serás capaz de entender lo que pasa ahí. Dasa dudó un poco. No sé. Georgi Mikhailovich, empezó ella, tengo muchas cosas que hacer después del trabajo. Aunque, mañana es día libre de todos modos. No te olvidaré por tu ayuda, sonrió Georgi Mikhailovich, y te invitaré a un sabroso té con mermelada. Dasa sonrió. De acuerdo. Georgi Mikhailovich, aceptó ella, iré contigo. El rostro de Georgi Mikhailovich se iluminó. Gracias, Dashul, dijo, me eres de gran ayuda. Dasa se despidió de Georgi Mikhailovich y fue a la lavandería. Como de costumbre, el lavadero estaba cargado y olía a jabón. Dasa cogió rápidamente la ropa que necesitaba y se dirigió a la salida. El trabajo en la lavandería continuó como de costumbre. Dasa revisaba la ropa sucia con su destreza habitual, la cargaba en las lavadoras y alisaba las toallas y sábanas limpias. El tiempo pasó volando. Durante el resto del turno, Dasa pensó en el problema de Georgi Mikhailovich. A primera vista, la situación parecía extraña, pero no peligrosa. Alguien se colaba en la dacha del anciano conserje y dejaba dinero y notas que parecían confesiones. ¿Cuál podía ser el motivo? La respuesta a esta pregunta, Dasa no la sabía. Cuando entró en la sala, vislumbró al nuevo médico, Alexei Vitalievich, que le pareció un hombre bastante simpático y amable. El jefe del departamento ya se había marchado, llevándose consigo a la enfermera jefe Olga, que, en opinión de mucha gente, le había visitado con demasiada frecuencia. Georgi Mikhailovich esperaba a Dasa en la entrada del patio del hospital. Sonrió al ver al celador vestido con ropa informal. Dasa, querida, has venido. Exclamó alegremente el anciano conserje. Bueno, teníamos un trato, respondió Daria con una sonrisa. Bien, dijo Georgi Mikhailovich, entonces vamos a la parada del autobús. Estoy impaciente por llegar cuanto antes e invitarte a mi especialidad de té. Por suerte, no tuvimos que esperar mucho al autobús y el viaje no duró mucho. Fuera de la ventana se vislumbraban raros cinturones forestales, sustituidos por campos germinados llenos de trigo dorado. Por fin apareció la cooperativa de la dacha, y Dasa se animó visiblemente. El cansancio de la jornada laboral se le levantó como una mano. A decir verdad, no tenía dónde darse prisa. Vivía sola, en un piso de una habitación. Sin marido, sin hijos, sin mascotas. Abandonando el mal ventilado interior del autobús, Dasa siguió a Mikhalich por el trillado camino que conducía a un grupo de casas idénticas que parecían hermanos gemelos. Al acercarse a la mansión de Grigori Mikhailovich, Dasa no pudo evitar darse cuenta de que todo estaba bien cuidado y limpio en el jardín. Las flores florecían con colores brillantes y las verduras reverdecían en los arriates. La casa de 2 plantas parecía muy hermosa rodeada de árboles ramificados. «Tienes un jardín tan bonito», dijo Dasa con admiración. «Gracias», respondió modestamente Georgi Mikhailovich, «cuido de él con mucho cariño». «¿Cuándo tienes tiempo para hacer todo esto?», preguntó Dasa. «¿También trabajas de conserje?». «Sí, es cierto, Dashenka», dijo Georgi Mikhailovich. «Pero me gusta mucho trabajar la tierra. Me tranquiliza y me produce placer». Dasa asintió. Le complacía ver el celo con que Georgi Mikhailovich cuidaba su jardín. «¿Cuánto tiempo hace que tienes esta dacha?», preguntó. «Hace mucho tiempo», respondió Georgi Mikhailovich, «cuando mi mujer y yo aún vivíamos aquí. Ella murió hace mucho tiempo». «Lo siento»,
Georgi Mikhailovich, no lo sabía, dijo Dasa con simpatía. Nada, respondió Georgi Mikhailovich, yo he cuidado de mi Katenka, y ella estará siempre en mi memoria. Dasa suspiró comprensiva. Entraron en la casa. El edificio era pequeño, pero muy acogedor y limpio. En el salón había un sofá grande y viejo, cubierto con una tela escocesa bordada, y en las paredes colgaban cuadros de paisajes. Siéntate, Dasa, dijo Georgi Mikhailovich, y prepararé un poco de té. La cocina parece estar en orden. Así que no había entrado nadie desde mi última visita. Dasa se sentó en el sofá y se puso cómoda. Miró a su alrededor. Era la primera vez que venía como invitada, aunque conocía a Georgi Mikhailovich desde hacía muchos años. En un minuto, Georgi Mikhailovich trajo a la habitación una bandeja con té y mermelada. Aquí, dijo, sírvete. Gracias, respondió Dasa. Bebieron té y hablaron de varias cosas. Dasa se enteró de que Georgi Mikhailovich había trabajado como mecánico en el pueblo cuando era joven, y luego se trasladó a la ciudad y consiguió trabajo como conserje. Le habló de su mujer, de cómo se conocieron y de su vida en común. Dasa escuchaba con interés, estaba encantada de estar en esta acogedora casa con un hombre amable y sabio. El sol ya se había ocultado bajo el horizonte, coloreando el cielo en tonos púrpura y violeta, cuando Georgi Mikhailovich acompañó a Dasa a su habitación. Estaba en el primer piso, bajo el mismo tejado, y tenía un pequeño balcón con una maravillosa vista del jardín. Aquí está tu habitación, Dasa, dijo Georgi Mikhailovich, acogedora, ¿verdad? Mucho, Georgi Mikhailovich, respondió Dasa, como si estuviera en un cuento de hadas. Bueno, pues buenas noches, sonrió Georgi Mikhailovich, siento haberte estropeado la velada, viejo tonto. Bueno, ¿qué estás? ¿Está bien? Sonrió Dasa y, tras despedirse de su anfitrión, cerró la puerta tras de sí. En la casa reinaba el silencio. Solo el tic-tac de un reloj antiguo perturbaba la paz mesurada de la dacha campestre. Dasa, cubierta con una cálida manta, ya estaba profundamente dormida. Pero Georgi Mikhailovich daba vueltas de un lado a otro y no podía conciliar el sueño. Al otro lado de la ventana oía los ruidos habituales de la noche, el ladrido lejano de los perros, el susurro de las hojas y, como siempre a esas horas, el silbido estridente de un cuervo. Mikhailovich se levantó de la cama y se acercó a la ventana. A través de la cortina vio una sombra que se movía por el jardín. El corazón del conserje latió más deprisa. Corrió la cortina en silencio y miró al exterior. A la luz de la luna, Mikhailovich vio a un joven con ropa sucia. El chico intentó entrar en la casa empujando el chirriante marco de la ventana abierta. Georgi Mikhailovich se quedó estupefacto. ¿Quién era y qué quería? El conserje retrocedió horrorizado ante la ventana. No podía creer lo que veía. Este tipo Mikhailovich definitivamente no ha visto antes. Era delgado, con una semana de barba incipiente en la cara y el pelo desordenado y largo. Mientras tanto, el muchacho se tomó su tiempo y trató de apartar lo más silenciosamente posible el marco de la ventana y entrar. Mikhailovich se apartó de la ventana y sus ojos se oscurecieron de miedo. Entró rápidamente en la habitación y cogió un pesado candelabro de metal de una estantería. Deberíamos llamar a la policía, pensó. Mientras tanto, el tipo ya estaba dentro de la habitación. Cerró cuidadosamente la ventana. Mikhailovich se asomó por detrás de la jamba de la puerta y preguntó en voz baja. ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? El tipo se sobresaltó y se dio la vuelta en un santiamén. El desconocido estaba tan asustado que Mikhailovich no vio malicia ni agresividad en sus ojos. Lo siento, susurró el chico, no pretendía asustar a nadie. Es que ayer me dieron una paliza. El anciano conserje retrocedió tambaleándose. ¿Golpeado? No se oye nada en este mundo. Mikhailovich se sintió aliviado al dejar el pesado candelabro en el suelo. ¿Enfermo, dices? ¿Quién eres tú? Cyril, respondió en voz baja, siento haber entrado así en tu casa. No tengo dinero ni dónde vivir, y he dormido en la calle. Mikhailovich suspiró con tristeza. Ya se había dado cuenta de que el hombre que tenía delante no era un villano, sino un pobre tipo que no sabía qué hacer. Aunque no estaba seguro de estar haciendo lo correcto, el conserje decidió ayudar. «Está bien», dijo Mikhailovich, «entra».
Pero no tengas miedo, no te morderé. Cyril entró cautelosamente en la habitación. Mikalich encendió la luz. Aquí, siéntate, dijo el conserje, señalando una silla, cuéntame más cosas. Cyril se sentó en su silla y bajó la cabeza. Soy un antiguo interno de un orfanato, comenzó, me escapé cuando era adolescente. Vagué por ahí. Trabajé en la construcción, luego en una fábrica, pero me despidieron hace poco, diciendo que no podía arreglármelas. De hecho, me acusaron de robo para culparme de todo. Ahora estoy vagando, buscando refugio. Mikalich escuchaba atentamente. El hombre vio lo difícil que le resultaba respirar a Kirill, que apretaba los labios de dolor. ¿Cómo has llegado hasta aquí?, preguntó Mikalich. ¿Has llegado aquí a pie? Sí, respondió Cyril, estoy cansado, muy cansado. Mikalich se levantó y fue a la cocina. Volvió con una taza de té. Toma, bebe esto, dijo. Te hará sentir mejor. Kirill cogió la taza y bebió unos sorbos. Gracias, susurró. Tenía mucha sed. Georgi Mikalich volvió a la ventana y miró alrededor del jardín. ¿Cuántas veces has usado mi camarote?, preguntó Mikalich. Pocas noches, contestó Kirill con mirada culpable, dormía en la parte de atrás. Y a veces, llevaba la compra. Bueno. ¿Y cómo estaba el dinero? Lo dejaba como compensación, por así decirlo. El anciano conserje se sentó en su silla y se quedó pensativo. En ese momento, Dasa se despertó al oír voces apagadas procedentes de la planta baja. Se apoyó en los codos y escuchó. El ruido procedía del salón. ¿Quién es ese de ahí?, pensó. Georgi Mikhailovich ya debe de estar dormido. Dasa se acercó con curiosidad a la puerta para abrirla y averiguar qué ocurría. En su cabeza daban vueltas las versiones más increíbles. ¿Quizá Mikalich tenía visitas? ¿O se olvidó de apagar las luces y decidió comprobarlo? En cualquier caso, su curiosidad fue más fuerte que su cansancio. Abriendo silenciosamente la puerta, Dasa miró hacia el pasillo. Entrecerró los ojos para ver qué ocurría en la oscuridad. Su mirada se posó en la puerta entreabierta del salón. Desde allí se oían voces bajas, pero era imposible entender lo que decían. Dasa decidió investigar la situación ella misma. Bajó las escaleras con cuidado, procurando no hacer mucho ruido, y se dirigió a la puerta de la habitación. Georgi Mikhailovich llamó en voz baja. ¿Eres tú? Una voz masculina salió de la habitación. Sí, soy yo. ¿Por qué andas por ahí a estas horas, Dashulia?, preguntó Mikalich. Oí voces. Así que decidí averiguar de quién se trataba, respondió Dasa. Tengo aquí a Kirill, un invitado nocturno, respondió Mikalich. ¿Kirei?, preguntó sorprendida. Así es, Dash. No se te da bien la medicina, ¿verdad? Le duele el pecho. Le han dado una paliza, respondió Mikalich. Dasa estaba visiblemente agitada. A pesar de su profesión de enfermera, siempre se había interesado por la medicina, leyendo libros y viendo programas. Sintió lástima por el tipo que había acabado en tan deplorable estado en la dacha de otro. Déjame echarle un vistazo, sugirió Dasa, puedo darle los primeros auxilios. Mikalich asintió con aprobación. Bien, Dashulia. Pasa, dijo. Dasa entró en la habitación. Kirill se sentó en la silla con la cabeza gacha. Tosía y jadeaba. Y tenía la cara cubierta de grandes gotas de sudor. Hola, dijo Dasa, sentándose con cuidado en el borde de la silla, soy Dasa, así que, decidí quedarme con Grigori Mikhailovich. Cyril levantó la cabeza y la miró con aire confuso. Hola, respondió enérgicamente, me llamo Kirill. Dasa se acercó y lanzó una mirada apreciativa a su invitada nocturna. Notó cómo el tipo se retorcía violentamente de dolor al tomar aire. Cyril, deja que te examine, dijo Dasa, soy enfermera, sé un poco de medicina. Kirill asintió. Estaba demasiado débil para rechazarla. Dasa le tocó suavemente el pecho. Inmediatamente sintió que las costillas del tipo estaban rotas. Al menos dos, seguro. Cyril, tienes un traumatismo torácico. Necesitas atención médica. Kirill se estremeció. Estaba claro que no quería ir al hospital. No lo hagas, susurró, no quiero ir al hospital.
Kirill, bueno, es necesario, dijo Dasa. Necesitas tratamiento. De lo contrario, podría terminar muy mal. Pero el vagabundo solo movió la cabeza negativamente. Entonces hagámoslo así, sugirió Dasa, voy a ponerte un vendaje apretado en el pecho. Ayudará a reducir el dolor y evitará más lesiones. Y luego pensaremos qué hacer a continuación. Cyril asintió. Estaba medio tumbado en el sofá, apoyado en los cojines. Dasa se dirigió a Grigori Mikhailovich en busca de ayuda, tras lo cual trajo una tira ancha de sábana blanca como la nieve y algunas vendas. Secó suavemente el sudor de la cara de Cyril y empezó a examinar sus heridas. Tienes moratones por todo el cuerpo, dijo Dasa, parece que te han dado una buena paliza. Pero tienes suerte de que no te hayan clavado un cuchillo en el pecho, sino algo contundente. Dasa vendó cuidadosamente el pecho de Kirill, presionando las vendas sobre las costillas heridas e intentando no hacerle daño. Sus movimientos eran rápidos, pero ligeros y seguros. No había miedo ni asco en los ojos de la enfermera, solo simpatía y deseo de ayudar. Eso es, dijo Dasa, acariciando la cabeza de Kirill, ahora te sentirás un poco mejor. Pero aún así, por la libertad, tienes que ir al hospital. Cyril sonrió por primera vez en toda la noche. Se sentía impotente, pero al mismo tiempo sabía que Dasa no le dejaría en apuros. Muchas gracias, susurró. Dasa sonrió. No te preocupes, Kirill, dijo ella, yo te ayudaré. Y ya no tendrás que vivir en la calle. Miró a Cyril con tanta amabilidad que éste sintió que su corazón se llenaba de esperanza. Dasa condujo a Kirill a la habitación asignada por Mikhalich y lo acostó en la cama. Luego, fue a la cocina y preparó té caliente. Cuando volvió, Cyril ya estaba dormido. Dasa se sentó en el borde de la cama y miró al chico, compadeciéndose sinceramente de su dura vida, de sus enfermedades y de cómo había acabado en la calle. Dasa pasó el resto de la noche junto a Kirill, comprobando periódicamente su estado y limpiándole la frente con una esponja húmeda. Estaba asustada, pero no quería dejarle solo en esta situación desesperada. La mañana llegó repentina y brillante. Los rayos del sol se colaban por los huecos de las cortinas e iluminaban la habitación de Mikhalich. Kirill se despertó por la luz brillante y gimió silenciosamente de dolor. Buenos días, dijo Dasa, entrando en la habitación con una bandeja que contenía un pequeño desayuno. ¿Cómo se encuentra? Detrás de ella estaba Georgi Mikhalich. Mejor, respondió Kirill, no me siento tan mareado. Intentó incorporarse, pero Dasa le sujetó suavemente el hombro y le ayudó a apoyarse en los cojines. Todavía estás muy débil, dijo ella, no tengas prisa. Puso la bandeja en la mesilla de noche y se inclinó sobre Cyril. Te he hecho gachas con leche. Come un poco, dijo. Kirill miró las gachas y aceptó a regañadientes. Sabroso, dijo, eres un buen cocinero. Dasa sonrió. Se alegró de que a Cyril le gustaran sus gachas. Gracias, dijo ella, me alegro de que te guste. Ahora descansa. Tengo que irme a casa. Tal vez puedas comprar algún ungüento. O algo más. La apoyó Mikhalich. Dasa sonrió y empezó a hacer las maletas para el autobús. El sol, ya alto en el cielo, inundaba la calle de luz brillante, y los pájaros piaban en las ramas de los árboles. Los acontecimientos de ayer parecían ahora un sueño tan lejano que Daria ni siquiera se lo creía. El autobús rodaba suavemente sobre los baches, y los pocos pasajeros discutían a medias sobre algunas noticias interesantes. Y aquí está la parada que Dasa necesita. Detrás de ella, un rascacielos dolorosamente familiar, y un tranquilo patio, donde transcurrió su infancia y juventud. Pero cuando Dasa se acercó a la puerta, se le encogió el corazón. En ella estaba escrito con tiza en letras grandes, tramposo. Dasa miraba atónita la inscripción, incapaz de creer lo que veían sus ojos. ¿Cómo ha pasado esto?, susurró, aún sin dar crédito a lo que veían sus ojos. ¿Por qué? Dasa intentó limpiar la inscripción con un paño húmedo, pero la tiza estaba incrustada en la pintura de la puerta. Intentó rasparla con la uña, pero no obtuvo ningún resultado. La inscripción no se despegaba. El humor de Dasa había decaído notablemente. En ese momento recordó la cara de enfado de Natalia Starostina cuando se enteró de que su marido Boris había hecho testamento a favor de Dasa.
Ahora, al ver la inscripción en la puerta, Dasa se dio cuenta de que Natalia no solo estaba ofendida por la decisión de su marido, estaba decidida a vengarse, y no se detendría ante nada. Dasa entró en el piso con el corazón encogido, esperando a cada segundo ver un nuevo obstáculo en su camino. Pero todo en el piso resultó estar bien. No había nada fuera de lo normal, salvo una sensación de incomodidad y un residuo desagradable en su alma. Dasa decidió que necesitaba calmarse. Fue al baño, se lavó la cara con agua fría e intentó asearse. Dasa se preparó un té, llenó la taza hasta el borde y se acercó a la ventana. Tomando un sorbo generoso, el joven ordenanza miró hacia el patio. El verdor de los árboles, los troncos blancos de los abedules, las flores de vivos colores de los parterres. Todo eso la había emocionado hacía poco. Y ahora le parecía que no había nada más en este mundo que pudiera complacerla. Tras pensar un rato, Dasa decidió que necesitaba calmarse e intentar poner las cosas en orden. En ese momento sonó el teléfono. Dasa se estremeció, descolgó el teléfono y oyó la voz familiar del jefe de la sala de enfermos graves. Dasa, soy Igor Sergeyevich. Dasa, tenemos que hablar. ¿Puedes venir al hospital ahora? Igor Sergeyevich. Acabo de llegar a casa. ¿Qué ha pasado? Estás despedido. ¿Disparado? ¿Pero por qué? ¿Y preguntas? Por fraude. Claro. ¿Fraude? Sí. ¿De qué estás hablando? No entiendo lo que está pasando. El testamento de Boris Starostin es tu trabajo. Signo de cierre de interrogación. ¿Es este el camino en el que estás? ¿Quieres ganar dinero? Dasa sintió que la sangre se le escurría de la cara. Igor Sergeyevich, pero yo no hice nada. Me dediqué a mi trabajo, cuidé de Boris, igual que cuidé de todos los demás pacientes. Y Natalia Ivanovna lo sabe muy bien. Ya no me concierne. Natalia ha ido a la policía. Cree que has engañado a Boris. Se abrirá una causa penal. Has engañado a ese pobre hombre. Rugió el gerente. ¿Qué caso criminal? Jadeó con acento agudo Dasa. Y tal. Natalia Starostina afirma que te aprovechaste de la fortuna de su marido para tu propio beneficio. No es verdad. Es simplemente imposible. Igor Sergeyevich. Es una locura. Es absurdo. Que le pregunten a Boris Egorovich. Él lo confirmará, exclamó Dasa, rompiendo a llorar. Tomilina, sin lágrimas. Tu hombre de negocios está ahora en coma. Y no puede confirmarlo. Anoche tuvo que ser operado de urgencia. Así que estás despedida retroactivamente. Tengo que actuar dentro de la ley, Daria, y no toleraré fraudes entre mis empleados. Dasa escuchaba en silencio, sintiendo que la desesperanza crecía en su alma. No podía creer que lo que había ocurrido fuera una cruda realidad y no un mal sueño. ¿Cómo ha podido? ¿Por qué Natalia hizo eso? ¿Cómo ha podido calumniarme así? Pensó Dasa, tratando de encontrar alguna explicación lógica. Igor Sergeyevich, yo, te lo ruego, por favor, tienes que creerme. Dasa no podía encontrar las palabras para expresar su dolor y amargura. Pero el superintendente se mostró inflexible. Cuelga el teléfono y se frota las manos con satisfacción. Ahí lo tienes. Se resolvió solo. En ese momento llamaron a la puerta. Adelante, dijo Igor Sergeyevich irritado. En el umbral se encontraba de nuevo el joven médico Alexei Vitalievich Samsonov, a quien consideraba un fracasado. El superintendente puso inmediatamente una máscara de desdeñosa indiferencia en su rostro. Bueno, ¿qué es esta vez, mi hombre? Igor Sergeyevich, comenzó Alexei, tratando de hablar con calma, a pesar de la tormenta de emociones que se desataba en su interior. Yo he notado algo extraño en el departamento. El superintendente miró atentamente a su invitado. Al mismo tiempo, su mirada era penetrante, como un haz de rayos X. Alexei sintió un escalofrío. Se dio cuenta de que pisaba terreno inestable, pero era demasiado tarde para retirarse. Era demasiado tarde para retirarse. ¿Y qué exactamente? Preguntó Igor Sergeyevich, previendo ya con qué facilidad pondría en su sitio al joven médico. ¿Guardias de pago? Susurró Alexei, sin apartar los ojos del superintendente. Los he visto personalmente. El superintendente sonrió. Así que usted, joven colega, ¿le sorprende que la sala tenga habitaciones de pago?
Preguntó irónicamente. Creía que acababas de salir de la facultad de medicina. No te has caído de la luna. Alexei tragó saliva nervioso. Se podía oír la incertidumbre en su voz. No, no me sorprende, respondió, y tartamudeó un poco, sin saber cómo continuar. Una chispa de ira brilló en los ojos del superintendente. ¿Quieres decir que te he engañado? Siseó el superintendente, y pude oír el tono amenazador de su voz. Se lo advierto, en este hospital no pasa nada sin que yo lo sepa. Mucho menos la apertura de salas de pago. Por la voz del superintendente, Alexei se dio cuenta de que había ido demasiado lejos. No podía permitirse juzgar directamente al superintendente. Pero como joven médico sabía que no se puede esconder nada en una bolsa. Igor Sergeyevich, Alexei trató de calmar la situación. No quiero acusar a nadie. Solo noté la discrepancia. Y sentí la necesidad de denunciarlo. El superintendente sonrió burlonamente. Eso es muy loable. Pero no olvides que aún estás aprendiendo a trabajar. Y tu opinión puede no ser siempre objetiva. Alexei se quedó callado, comprendiendo que el superintendente tenía razón. Era un novato sin derecho a juzgar a sus colegas más veteranos. Igor Sergeyevich, continuó Alexei, armándose de valor, también he notado algo raro en el almacenamiento de los medicamentos. ¿Es insalubre? El superintendente enarcó una ceja, sorprendido. ¿Y qué quiere decir con eso? Sus ojos brillaron de ira. Algunos medicamentos no se almacenan en condiciones adecuadas. Alexei se atrevió a continuar. Y también he visto desaparecer los medicamentos. El superintendente se hundió en su silla y miró fijamente a Alexei. En la habitación reinaba un silencio inquietante. Alexei se sintió atrapado. Alexei Vitalievich, dijo finalmente el jefe. Aunque su voz era apenas audible, había en ella una indisimulada amenaza. Te lo advierto de nuevo. Ocúpate de tus asuntos. No hay nada malo en este hospital. Y nadie necesita tus observaciones. Alexei se puso pálido, al darse cuenta de que el jefe del departamento no estaba bromeando. Y lo más probable era que hubiera decidido jugar al gato y al ratón con él. Pero Alexei no iba a echarse atrás, porque sabía que estaba haciendo lo correcto. Igor Sergeyevich, dijo Alexei, tratando de mantener la calma, no quiero causarle problemas. Pero tengo que informar de lo que veo. Es mi deber profesional. El superintendente se puso negro. Vete de aquí, cachorro. Y no quiero verte aquí el resto del día. Tras tragarse su resentimiento, Alexei abandonó la jefatura, sintiéndose atrapado en el laberinto de los juegos secretos como una mosca en almíbar. El joven médico no entendía lo que estaba pasando, pero sabía una cosa. Tenía que llegar a la verdad. La sala estaba tranquila. Todo seguía como siempre. En ese momento, Alexei decidió hablar con los demás médicos y enfermeras para saber más sobre las salas de pago, el almacenamiento de medicamentos y todas las cosas inusuales que ocurrían en esta sala. Alexei empezó la encuesta con las enfermeras. El joven médico se dio cuenta enseguida de que se mostraban visiblemente reacios a responder preguntas sobre las salas de pago. No sé nada, dijo Olga Petrovna, tanteando nerviosamente la jeringuilla, y apenas puedo decir nada al respecto. Alexei se dio cuenta de que ella tenía claramente miedo de la cabeza. Pero no se rindió y continuó lo que había empezado. A continuación, habló con el médico, Elena Alessandrovna. Para gran asombro de Alexei, parecía más abierta que las enfermeras, aunque miraba con recelo la. Sí, hay guardias de pago, confirma, mirando a la puerta del despacho del director. Pero oficialmente, sobre el papel, no existen para nadie. El director guarda muy celosamente su secreto. Pero, ¿por qué? Alexei estaba asombrado. No lo sé, responde Elena Alessandrovna, quizá no quiere que la gente sepa que gana dinero con el hospital, o algo así. Alexei se dio cuenta de que iba por buen camino. Le parecía que detrás de las salas pagadas se escondía algo más serio que el mero deseo del superintendente de enriquecerse. Siguió recabando información. Hablé con un proveedor de una empresa farmacéutica que me confirmó que, efectivamente, algunos medicamentos no se almacenan en condiciones adecuadas. El superintendente dice que puede permitirse este lujo, dice Ana Dmitrievna,
pero no estoy segura de que esté haciendo lo correcto. En ese momento Alexei se dio cuenta de que se había convertido en un hombre extremadamente peligroso a los ojos del superintendente. Pero no se rindió. Al fin y al cabo, para esto tenía una muy buena razón. De hecho, el estudio de este tema Alexei Samsonov se dedicó mucho antes. Incluso antes de conseguir un trabajo en la sala de enfermos críticos. Alexei supo de antemano que algunos individuos sin escrúpulos compran medicamentos en los hospitales y los revenden en farmacias ilegales, obteniendo enormes beneficios. Y no lo hizo por accidente. Hace 5 años. Su amada esposa, Irina, falleció en el pabellón para enfermos graves. Solo tenía 27 años. Aún le quedaba mucho camino por recorrer. ¡Qué tragedia! Alexei estaba de viaje de negocios en el campo y se enteró de la marcha de su esposa en el extranjero. La opinión médica estaba dividida y, tras la autopsia, el patólogo de la morgue municipal tenía dudas sobre si Irina había recibido la dosis completa del fármaco o no. Pero era imposible probar nada en las pistas calientes. Los restos de la droga se eliminaban del organismo con demasiada rapidez, y seguía siendo imposible afirmar que Irina Samsonova hubiera recibido una dosis insuficiente. El marido de la difunta Irina, Alexei, ni siquiera tuvo tiempo de despedirse de su esposa, y no llegó hasta el día siguiente, abrazado entre lágrimas, sembrado de flores sobre el túmulo de la tumba. Ya después del funeral, Leshy tenía serias sospechas en su alma. ¿No está haciendo algo ilegal Igor Sergeyevich, el jefe del departamento? ¿No vende medicamentos por la izquierda, saltándose todas las normas y reglamentos? Su departamento era rico en todo tipo de drogas que costaban mucho dinero en el mercado ilegal. Al cabo de un tiempo, Alexei se entera de que el médico tiene mujer e hija, que viven en una lujosa casa con 3 coches y una cuenta bancaria con una jugosa suma. Pero, ¿de dónde saca tanto dinero un jefe de departamento cualquiera? No le tocó en la lotería, ¿verdad? Alexei Samsonov recurrió a la policía, pero en este campo tuvo un fiasco. En aquel momento, no había motivos para incoar un procedimiento penal, pero tampoco las personas necesarias para infiltrarse en la clínica encubierta para seguir recopilando hechos y pruebas. Alexei pensó durante mucho tiempo en lo que debía hacer. Finalmente se decidió y se enroló como agente de policía autónomo, que posteriormente se infiltró en la clínica bajo la apariencia de un joven médico. Naturalmente, los poderes de Alexei eran limitados y no podía llevar a cabo personalmente la detención. Pero la recopilación de información, todo lo que quieras, y aquí Alexei hizo todo lo posible. El segundo día después de que el médico espía disfrazado entrara en la clínica, la policía registró la casa del superintendente. Como resultado, el equipo de investigación descubrió un gran almacén lleno de medicamentos escasos en un sótano hábilmente disimulado. Además, se encontraron cantidades impresionantes de dinero en la casa. Tras su detención, el superintendente fue acusado de posesión ilegal de material médico, irregularidades financieras y soborno al personal del hospital. Sin saberlo, Alexei Samsonov salvó con sus acciones a la enfermera Dasa, casi desconocida para él, del despido y la deshonra. De hecho, cuando llamó a Daria Tomilina, Igor Sergeyevich mintió, diciendo que había sido procesada por fraude. El notario que había redactado el testamento era testigo y ya no era posible acusar a Dasa de estafa. Pero Boris Egorovich Starostin se balanceaba en la frontera de la vida y la muerte tras la operación. Tratando de persuadir a Dasa para que se convirtiera en heredera durante una semana, el empresario no tuvo en cuenta el hecho de que caerá en coma y es poco probable que la cuestión de su salud se resuelva en tan poco tiempo. Pero Alexei Samsonov se disculpó públicamente ante el personal de la clínica por haber interpretado todo el espectáculo, sin tener nada que ver con la medicina. Todo era una farsa. Forzada, por supuesto, pero eso no cambiaba la cuestión. Preparándose para el papel de joven médico perro, Alexei se aprendió su papel hasta el más mínimo detalle. Ensayé frente al espejo e incluso experimenté con el maquillaje para adoptar lo mejor posible la imagen de la licenciada en medicina de ayer. Natalia Starostina, por su parte, intentó organizar un escándalo en las paredes del departamento. Pero tras el nombramiento de un nuevo jefe, ya no se le permitió pisar el umbral de la institución médica. Así, Dasa se encontró despedida y contratada el mismo día.
El vagabundo Kirill nunca acudió al hospital en busca de ayuda, pues solo confiaba su salud a Dasa y a nadie más. Kirill, pero no puedes hacer eso. ¿Y si te pasa algo? No voy a asumir semejante responsabilidad. En cuanto enterré a mi mujer, me decidí a no hacerlo, negó con la cabeza Yuri Mikhailovich. No puede ser. ¿Qué eres? Todo se me cura como a un perro. Me han hecho otras cosas y sigo vivo. Sonrió. En toda esta situación, a Dasa solo le importaba una cosa. Un pequeño matiz que no parecía tener nada que ver con el caso en general, pero que mantenía a la enfermera alerta. Tras la escandalosa exposición del jefe del departamento, Daria miró de repente a Alexei Samsonov con ojos completamente distintos. Y no desde el punto de vista de la simpatía femenina, sino por una razón muy diferente. Todo por culpa de una sorprendente similitud vestido como un médico empresario Leshi y un vagabundo llamado Kirill. No, no eran gemelos, por supuesto. Pero la estructura corporal, las expresiones faciales, el color de los ojos, todo era casi idéntico. Dos iguales, idénticos desde la cara. A Dasa le había costado mucho acercarse a Alexei tras su disculpa pública y preguntarle si tenía un hermano. La respuesta del empresario causó auténtico asombro al empleado. ¿Hermano? ¿Por qué lo preguntas? Había un hermano. Aunque nunca lo he visto. Somos lo que llaman gemelos. Su madre dijo que fue robado de su cochecito a plena luz del día, fuera de una tienda. O vagabundos o criminales. Sucedía mucho entonces. Robaban niños para pedir dinero. Ya sabes, para darles lástima. Nadie pidió rescate, y nunca encontraron a mi hermano. Mi madre soñó mucho tiempo con mi hermano y conmigo caminando uno al lado del otro. Incluso fue a una adivina. Y la adivina dijo: Dios trabaja de forma misteriosa. Tenemos que volver a vernos, pero no preguntes cuándo. Sabes, Lesha, creo que he encontrado a tu hermano. O mejor dicho, él nos ha encontrado a mí y a Mihalich, el conserje, dijo Dasa pensativa. Alexei, por supuesto, no creyó ni una palabra de lo que dijo la enfermera. ¿Quién sabe lo que creyó ver? Pero cuando vio a Kirill en persona, estaba dispuesto a arrojarse a sus pies en señal de gratitud. Fue un verdadero milagro. De los que ocurren una vez cada 100 años. O tal vez incluso menos a menudo. La prueba de ADN puso los puntos sobre las íes y Kirill resultó ser realmente el hermano de Alexei Samsonov, que vino a vengarse por la muerte de su esposa. Encontró otro alma gemela. Tras escuchar su historia, Dasa no pudo contener las lágrimas. Después de todo, ¿cómo podía saber que no estaba ayudando a un vagabundo, sino al hermano de un millonario? Irónicamente, Boris Egorovich recobró el conocimiento al 6º día de la operación. Dasa es una rica heredera desde hace poco menos de una semana. Pero esto la complacía más que causarle amargura o pesar. Al entrar en la habitación del paciente que se estaba recuperando, Daria empezó a contarle todo lo que había sucedido durante el período en que se balanceaba al borde de la vida y la muerte. Y además, le contó en confianza una noticia que agradó mucho al empresario. Resulta que Kirill le pidió una cita a Dasa, ganándole así la partida a su hermano más rico. Las lágrimas brillaron en las comisuras de los ojos del empresario cuando se dio cuenta de que el caso de su herencia y testamento había iniciado un nuevo capítulo de la relación en las vidas de Dasa y Kirill. Si serán felices o no, el tiempo lo demostrará, pero ahora solo podemos estar seguros de una cosa. El sueño de la madre de Kirill y Alexei resultó profético, y los hermanos realmente dieron un paseo juntos, para deleite de conocidos, amigos y personas cercanas. Aproximadamente un año después, Daria y Kirill protagonizaron una boda, cuyo alcance, gracias a la ayuda financiera del hermano del novio, sorprendió a muchos. De hecho, como regalo de bodas a los jóvenes, el curado empresario Boris Starostin les entregó las llaves de un nuevo y espacioso piso. Si te ha gustado esta historia, te pido que me apoyes con un botón de pulgar hacia arriba y te invito a suscribirte a mi canal de historias de vida increíbles.